Ya estamos, buenas tardes, son las 6:30. Me cambié de conexión porque estaba yo en el otro internet, pero bueno, ya estamos aquí. Bienvenidos, buenas tardes, son las 6:30 y hoy es día 3 de junio, ya 3 de junio del 2025, y pues ya estamos con esta transmisión en vivo en su canal de Somos la 4T Noticias. Les vamos a dar información muy relevante de quienes ya virtualmente son los que quedaron en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les voy a dar los nombres, les voy a dar los resultados en términos porcentuales y en términos numéricos de los votos que obtuvieron, y también vamos a hablar un poco de cada uno de algunos de ellos. No voy a dar el resumen de la cuestión, digamos, el currículum o lo que sea de todos y cada uno de los 9. No, me voy a concentrar en los que son más desconocidos. Ya había yo hablado de varios de ellos, particularmente en ocasiones anteriores, de quienes pintaban mucho para estar en la Suprema Corte. Ocasiones anteriores, ya saben ustedes, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, en general. Pero hay algunos que no había yo hablado de ellos y con ellos nos vamos a concentrar. Entonces, bienvenidos, vamos a ir saludándolos porque ya me están ganando, se están conectando bastantes y quiero darles una cordial bienvenida y un saludo a mi querida amiga Flor, a mi querida amiga Leor, mi querida Leor 1001, saludos, bienvenida amiga, buenas tardes, algún 87.2, bienvenido también por supuesto a esta transmisión, a Lula Arena, saludos, gracias, bienvenida. A Alfonso Vidal también saludos, bienvenido. María Rosalina, saludos. Mi querido amigo Marco ya llegó bien puntualón, bien puntual. Saludos, gracias amigo y bienvenido. Mario Luna, saludos, buenas tardes mi querido Mario. José Mejía, también saludos, gracias mi querido José. Romu Carm, también saludos, bienvenido. Benigno Navarrete, saludos, gracias, mi querido amigo Benigno y mi querido amigo Marco por ese corazonzote, gracias amigo, y Tenax también por supuesto, gracias, muy bien mis queridos amigos Tenax y Marco. Joe Montalvo 87, saludos, buenas tardes. Mónica Ocampo, también saludos, buenas tardes. Ramón Martínez, también saludos, bienvenido por supuesto. Marco Nator. Bueno, Marco, ¿eres Marco? Bueno, no sé si es otro Marco, es el mismo Marco, saludos Marco, es que no había visto que decía Marco Nator 1984, gracias mi querido amigo Marco, por supuesto, como siempre muy puntual. Queso, saludos, bienvenido. Gustavo Morales, saludos. Jacob Pozo, saludos también. Buenas tardes hasta San Diego, mi querido amigo Marco, bienvenidísimo mi querido amigo hasta San Diego, por supuesto, con todo el afecto, claro que bueno, que nos da mucho gusto recibirte y recibir tu apoyo. Ricardo Dávila, saludos, buenas tardes, saludos Ricardo Dávila, bienvenido. Ramón Martínez también, Tecolote, me estoy quedando, ahí se están conectando muchos de mis queridos amigos. Luis Gustavo, saludos Luis Gustavo. Saludos también a Tenax, que ya no lo había saludado porque se me están acumulando todos los que están visitando muy rápido la página. Gracias a todos, les doy la más cordial bienvenida. ¿Quién más? Bueno, pues ya, parece que así ya le llegué al nivel. Muchas gracias a Tenax, muchas gracias a Marco, muchas gracias a Leor 1001 por compartir este en vivo. Les invito a que lo hagan igual que Leor, igual que mis queridos amigos Tenax y Marco, que compartan esta transmisión en vivo para que más gente le llegue, para que más gente se entere y que, claro, tap en la pantalla, como lo están haciendo también bastante y que me están apoyando con esos fabulosos likes, por supuesto. Y tenemos una meta de regalos que por ahí ya Marco empezó muy hábilmente, muy rápidamente a apoyarnos desde ese punto de vista. También les recordamos, antes de pasar, de seguir saludando a los que van llegando, a que nos apoyen suscribiéndose en el canal de YouTube, Somos la 4T Noticias, ya saben, suscríbanse, vayan y suscríbanse. Estoy un poquito atrasado en subir los videos, los en vivo de los días de ayer y antier, pero ya lo voy a hacer, se los prometo que el día de hoy me comprometo a subirlos, por si no lo han visto, para que los vean. Se están uniendo varios amigos y los agradezco mucho. No me da tiempo de saludarlos porque están haciendo muy rápido, pero les agradezco mucho que siguen conectándose, y les pido que se queden porque va a estar muy buena la información. Si ustedes quieren saber, Roilde, José Gómez, varios de ustedes que se están conectando,
quédense aquí, quédense, porque si ustedes quieren saber alguna de la información más importante de la experiencia, de los antecedentes, del currículum, de estos candidatos que terminaron llegando a la Suprema Corte de Justicia, que no son los más conocidos, pues el voto popular fue el que los llevó ahí, pero es importante que si no lo han visto, que lo vean aquí, que conozcan su experiencia, que conozcan algunas de sus ideas, y vamos a proceder con eso un poco, con estos amigos. José Miranda, saludos José, bienvenido, qué bueno que estás llegando, nos da muchísimo gusto recibirte, por supuesto, gracias mi querido José, qué bueno tenerte aquí con nosotros, nos da mucho gusto. Osman Kamei, también saludos, gracias por estar aquí. Quédense porque les digo, la información va a estar interesante, va a estar buena, va a estar completa. Es muy importante saber quiénes van a ser los integrantes de la próxima, de la ya electa Suprema Corte de Justicia, y bueno, pues para que ustedes tengan información más actualizada, o sea, la información que les voy a proporcionar relacionada con ellos. Así que quédense, les digo, vamos a hablar de este tema. Entonces, por una parte vamos a ver los resultados con un 91.7% de avance del cómputo, del conteo del INE, quienes ya pintan para ser los integrantes del Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia, los 9 integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, quién va a ser el presidente de la próxima Suprema Corte. Todos estos datos se los voy a dar en términos numéricos, y también, como les dije, voy a hablar de algunos de los que quedaron en estos lugares, de los que ya están ahí dentro de este grupo de 9 miembros del Poder Judicial de la Suprema Corte. Vamos a hablar de cada uno de ellos para que ustedes tengan más información de ellos mismos, ¿no? Entonces, en eso nos vamos a concentrar un poco, y si nos da tiempo, pues vamos a ver un análisis de algunas cuestiones relacionadas con estas elecciones también, por supuesto, que pues fueron bastante polémicas para algunos opositores. Hubo algunas quejas, una circunstancia ahí, como les dije yo el día de ayer, si no lo vieron el envío de ayer, con algunos miembros de la 4T, particularmente el caso del youtuber, periodista, ya le podemos decir periodista hasta cierto punto, no hay que discriminar, un youtuber muy importante, Manuel Pedrero. No sé ya cómo haya quedado esto con respecto a él, pero pues inicialmente él estaba muy desagusto porque César Gutiérrez Priego pues quedó fuera, pero como yo tengo idea, creo que por ahí vi un anuncio de César Gutiérrez Priego, pues él reconoció el resultado y reconoció que pues que no había ocupado ningún lugar en la nueva Suprema Corte, y pues básicamente pues dejó solo a Manuel Pedrero, que casi se había enamorado de esa candidatura, se había casado con esa candidatura y había estado ya moviendo bastante el avispero, tratando de incluso acusar de que había habido algún fraude o algo parecido. Pues no, nada que ver, y ahorita vamos a ver un poco esta información de... Sí, exacto, mi querido Tenax, hizo un berrinche tremendo, Manuel Pedrero hizo un berrinche bastante grande, que no abona, que no ayuda en la construcción democrática en México. La verdad que no ayuda para nada la 4T, al contrario, y de hecho no es la primera vez. Manuel es alguien joven, la verdad le falta algo de colmillo y algo de experiencia y algo de madurez, yo creo, esa es mi idea muy personal. Yo creo que ahí le falló un poco la madurez, le faltó madurez, porque no es la primera vez que le pasó también con la elección de candidato de Morena, de la 4T a la presidencia de México, en donde claramente él, junto con otros de youtubers y gente simpatizante, pues había apoyado la candidatura de otros candidatos que no ganaron realmente, Adán Augusto López Hernández por una parte, y también, igual que mucha gente, también apoyaba la candidatura de Fernández Noroña, ¿no? Sin embargo, pues no quedaron ellos, y obviamente ganó Claudia Sheinbaum. Ellos quedaron en los siguientes lugares y pues les ganó Claudia. Ya después todo el mundo se alineó, prácticamente se alineó Ebrard, se alineó el mismo Adán Augusto, se alineó el mismo Noroña, todo el mundo quedó bien contento después. Y pues la verdad es que los simpatizantes de uno y de otro que estaban haciendo lucha por esos candidatos, pues tuvieron que alinearse también, porque si sus jefes y sus apoyados se alinearon con la candidatura de la presidenta,
pues ni modo que ellos se quedaran haciendo berrinche o fomentando la desunión o invocando un fraude o diciendo un fraude, que había habido un fraude, ¿no? Era un poco patético y un poco ridículo que hicieran eso. Pero eso parece, en el caso de Manuel Pedrero, parece como que le ganó la ambición, le ganó el amor incondicional ahí a su candidato, en este caso César Gutiérrez Priego. Gracias, mi querido Osman Kamei, gracias por empezar a seguirme. Te invito, mi querido Osman, a que vayas al canal de YouTube. Somos la 4T Noticias. Conéctate allá en el YouTube también, igual que aquí, pero allá pues te pido que te suscribas. Suscríbete allá, mi querido Osman, para que aumentemos el número de suscriptores. Te invito a que lo hagas, y allá están todos los en vivo anteriores para que los veas y pues te enteres de algunos días anteriores de los temas que hemos estado tratando. Bueno, pues ahí hay opiniones en el chat un poquito exageradas, como siempre, ¿no? Como estábamos platicando ayer, no importa, es una cuestión libre. Bueno, vamos a empezar porque esto ya está avanzando. Vamos a ver qué dijo el INE, vamos a ver cómo van las cuestiones de la elección del Poder Judicial. No hay espacio para dudas ni para manipulaciones. La certeza y la confianza en los resultados es nuestra principal prioridad. Eso dijo la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala. Ella informó que los cómputos distritales de los votos emitidos en la elección de las 9 magistraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentan un avance del 91.7%, creo que ya tienen más, pero bueno, yo les voy a dar el dato que tengo aquí a la mano, del 91.7%, y enlistó, en base a estos resultados, a las candidaturas más votadas en la jornada electoral de este día pasado, 1 de junio, de acuerdo a lo siguiente. Sí, gracias, Tenax, gracias. Bueno, de acuerdo a lo siguiente, vamos a ver. Candidatas mujeres, bueno, entre las candidatas mujeres, la que quedó en primer lugar fue, como ya se había supuesto, como ya se había de alguna manera pronosticado, pues quedó Lenia Batres Guadarrama con 5.030.281 votos, lo que equivale al 4.9%, ¿sí? El 4.9%, eso fue lo que obtuvo Lenia Batres Guadarrama. En segundo lugar de las mujeres quedó Yasmín Esquivel Moza. También por ahí ya mucha gente no fue mi idea, yo no compartí esto, pero bueno, pues la mayoría de los mexicanos lo decidieron así, porque ellas han estado de la Suprema Corte ahorita y han sido de la 4T. Entonces Yasmín Esquivel Moza quedó con 4.484.299 votos, lo que equivale al 4.4%. En tercer lugar de las mujeres quedó Loreta Ortiz Alf con 4.291.109 votos, lo que equivale a 4.2% de los votos. En cuarto lugar de las mujeres quedó María Estela Ríos González con 4.024.328 votos, lo que equivale a 3.9% de los votos. Y en quinto lugar de las mujeres, la última de las mujeres, sería Sara Irene Herrerías Guerra con 2.713.493 votos, lo que equivale al 2.6% de los votos. En el caso de los hombres, el primer lugar lo obtuvo Hugo Aguilar Ortiz, como ya ayer más o menos se lo habíamos mencionado, se lo habíamos adelantado, que obtuvo 5.295.364 votos, que equivalen al 5.2%. El segundo lugar quedó Giovanni Azael Figueroa Mejía con 3.057.012 votos, que equivale al 3% de los votos. En tercer lugar quedó Irving Espinosa Betanzo con 2.956.378 votos, que equivale ligeramente menos al 2.9% de los votos. Y finalmente, en cuarto y último lugar de los hombres, Arístides Rodrigo Guerrero García con 2.935.363 votos, lo que equivale al 2.8%. A ver, vamos a ordenarlo, ya que se los ordené mujeres por una parte y hombres por otra parte, les voy a hacer un ejercicio de ordenárselos por porcentaje de votos. ¿Quién quedó en primer lugar por porcentaje de votos de todos estos candidatos mujeres y hombres?
Bueno, en primer lugar quedó Hugo Aguilar Ortiz con el 5.2% y con ello Hugo Aguilar Ortiz quedará como el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hugo Aguilar Ortiz va a quedar como presidente de la Suprema Corte de Justicia. En segundo lugar quedó Lenia Batres Guadarrama con el 4.9%. En tercer lugar quedó Yasmín Esquivel Moza con 4.4%. En siguiente lugar quedó Loreta Ortiz Alf con 4.2%. Luego quedó todavía otra mujer también, María Estela Ríos González. Dominaron las mujeres, a pesar de que Hugo Aguilar va a quedar como presidente. Tiene 4 mujeres después de él. María Estela Ríos González obtuvo el 3.9%. Y ya después de María Estela Ríos González, en el quinto lugar, pues ya vienen los demás hombres, que en este caso serían Giovanni Azael Figueroa Mejía con 3% de los votos, Irving Espinosa Betanzo con 2.9% y Arístides Rodrigo Guerrero García con 2.8%. Desde la sede del INE, Guadalupe Tadei Zavala recordó que al término de los cómputos, el próximo 15 de junio, se declarará la validez de las elecciones, se entregarán las constancias de mayoría y la asignación de las candidaturas que resultaron ganadoras y se publicarán oficialmente los resultados, en términos del artículo 94 y 96 de la Constitución. Digo, por aquello de algunas personas que, por ejemplo, alguien le estaba escribiendo a mi esposa el otro día diciendo que esto es en contra de la ley. Pues no es en contra de la ley, porque todo esto se está haciendo de acuerdo a los artículos, particularmente 94 y 96 de la Constitución, así que no solo es válido, sino que es algo constitucional completamente. A quienes preguntan cómo se asegura la integridad de los votos, la consejera presidenta del INE les reiteró que cada etapa de este procedimiento está perfectamente observada, documentada, resguardada y supervisada. No hay espacio para dudas ni para manipulaciones. La certeza y la confianza en los resultados es y seguirá siendo nuestra principal prioridad. Eso enfatizó. Acompañada de la secretaria ejecutiva Claudia Arlet Espino y la consejera Norma de la Cruz Magaña, Tadei destacó que el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, una persona no representa solo un voto, sino hasta 39. Dice Tenax, nada más hablan y escriben a lo... Sí, exactamente, a lo tonto. Hay mucha gente que es muy ignorante de todo lo que está ocurriendo. Tienes razón, mi querido Tenax, y por eso es que dicen esas cosas. En este sentido, si se considera el porcentaje de participación ciudadana estimada por el INE, en el caso de la elección de magistraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto significa, nada más para que se den una idea del trabajal que significa capturar 117 millones de sufragios, es decir, la misma cantidad de decisiones a manera individual. En global, es en un escenario de marcas completas, esto nos llevaría a una captura de 507 millones de votos de mexicanas y mexicanos que decidieron por la justicia de México. Eso dimensionó la presidenta del INE. La candidatura que obtenga la mayor votación, como ya les anuncié, ya les anticipé desde ahorita, será la que presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso les digo que Hugo Aguilar Ortiz es el que ya seguramente va a ser el próximo presidente de la Suprema Corte. Ante medios de comunicación, en sesión de preguntas y respuestas, la presidenta del INE aseguró que la asignación de cargos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará con mujeres para dar oportunidad de que sean 5 de ellas quienes integren la Corte. Respecto a si esta tiene que ser presidida por una mujer, la presidenta del INE dejó en claro que la propia reforma judicial establece en su artículo 94 que la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros 2 años y de manera subsecuente las y los que hayan quedado en los siguientes lugares. En este sentido, Tadei Zavala recalcó que no hay lugar a dudas y una vez que concluyan los cómputos distritales por entidad, por circunscripción y nacional, se otorgará la constancia de mayoría a quien haya obtenido la más alta cantidad de votos en las urnas. Entonces, lo dicho por la presidenta del INE, será Hugo Aguilar Ortiz el presidente de la Suprema Corte por los primeros 2 años y después se va a ir cambiando este papel por los que quedaron en los siguientes lugares, que en siguiente lugar será Lenia Batres, según estos resultados.
Ya habíamos platicado un poco, ahorita voy a adelantar un poco esto que ya habíamos dicho ayer, pero vale la pena repetirlo, que en el caso particular de Hugo Aguilar Ortiz, permítanme tantito, de Hugo Aguilar Ortiz, va a ser, pues ya se está anunciando, digo, ya es bastante obvio, bastante evidente, va a ser la segunda vez en la historia de este país, en la historia de México, que un mexicano de origen indígena sea presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La única vez que esto pasó en toda la historia de México fue en 1856, si no mal recuerdo, si no me falla exactamente el año, fue Benito Juárez, antes de formalizarse como presidente de México, fue ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él fue el único indígena que ha sido presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora, por primera vez en 167 años, ocupará ese lugar otro indígena, en este caso Hugo Aguilar Ortiz, abogado, es de origen oaxaqueño, es mije, y pues les digo, este cargo lo ocupó Benito Juárez en 1858, me falló un poquito el año, 2 años me falló, no está tan mal. 1858 fue Benito Juárez, con más de 4 millones de votos, 5 millones de hecho, ya como les dije. Hugo Aguilar Ortiz va a encabezar la lista de ministros y ya va a ser seguramente el próximo ministro presidente de la Corte. El segundo lugar, como les dije, lo ocupa Elenia Batres. ¿Quién es Hugo Aguilar Ortiz? Vamos a hablar un poquito de él, un poquito porque no lo hemos descrito mucho. Es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Hugo ha dedicado más de 30 años a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Su vida profesional ha sido una lucha desde abajo. Fue asesor del EZLN, participando en la construcción de los acuerdos de San Andrés Larráinzar. Ocupó cargos clave en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, y en la Subsecretaría de Derechos Indígenas de Oaxaca también. Ha sido ponente en foros internacionales, siempre con una visión clara, justicia con rostro humano y raíz comunitaria, un nuevo rostro para la Corte. Hugo no solo lleva una propuesta jurídica, también representa un símbolo de transformación cultural y social para México. Y dice él, yo no voy a usar toga. Fíjense, es interesante, ¿eh? Vamos a ver cuando tome posesión, eso va a ser muy interesante. Imagínense, dijo él lo siguiente: yo no voy a usar toga, voy a proponer que llevemos los trajes de gala de los pueblos indígenas. Afirmó en entrevista, no busca romper solemnidad, sino dignificar desde lo profundo a millones de personas que nunca se han visto representadas en el Poder Judicial. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues al concluir el cómputo final que confirme este hecho que ya les estoy diciendo, Hugo Aguilar Ortiz será oficialmente el nuevo ministro presidente para el periodo 2025-2027, como ya les dije, según lo establece el artículo 94 de la Constitución tras la reforma judicial que se hizo el año pasado, en 2024, y si esta elección representa un antes y un después en la historia judicial de México. ¿Sí? Sí. Esta, en todos los sentidos, es una elección que representa un antes y un después. Esto es una cosa histórica, es una renovación completa, y el dato de que va a ser Hugo Aguilar Ortiz un indígena de origen mije, oaxaqueño, también está marcando precedentes, está haciendo algo de historia. Bueno, entonces ahí está el dato. Vamos a ver, ya hablamos un poco de Hugo Aguilar Ortiz. Ahora vamos a platicar un poco acerca de los siguientes candidatos, si ustedes me lo permiten. Vamos a hablar un poco de los otros candidatos que no son tan conocidos, o al menos creo que la mayoría no tiene tanta información sobre ellos. Empecemos por las mujeres, por las damas. Vamos a hablar de Sara Irene Herrerías Guerra, que de las 5 mujeres, pues es la que quedó en último lugar y es la que menos se conoce de su historial, su experiencia, sus antecedentes. Ella ha sido titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos,
La doctora Herrerías Guerra es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México, cuenta con estudios de maestría en Derecho por esa misma casa de estudios, es maestra en Criminología y doctora en Ciencias Penales y Política Penal, ambos grados por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Entre otros cargos en el servicio público, destaca que se ha desempeñado como titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad en la extinta Procuraduría General de la República, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, titular de la Procuraduría Social para la Atención de las Víctimas de Delitos del Gobierno Federal, Províctima, instancia que se transformó en la actual Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas de la PGR, directora general del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, así como coordinadora de sistemas administrativos de la Dirección de Capacitación en ese mismo órgano autónomo. De igual forma, se desempeñó como asesora del oficial mayor de la Procuraduría General de la República, coordinadora del proyecto Prevención de Violencia y Delincuencia para Niños, Niñas y Adolescentes, del INACIPE, en coordinación con la PGR en ese tiempo, la CEGOV, el Gobierno de la Ciudad de México y la Fundación Renacer, así como secretaría proyectista en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Por ahí creo que tengo más información de ella. Aquí está. Vamos a ver. Ella apareció en la lista, en la boleta con el número 16 y pues ella quedó en quinto lugar de las mujeres. ¿Qué es lo que dice ella en cuanto a la visión de la función jurisdiccional? Dice ella que la justicia debe ser accesible, ágil, confiable, humana y restaurativa. Los procesos enfocados no en la forma, sino en resolver conflictos. Un proceso judicial resuelto, añejo, no es resolución justa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, rectora en construir precedentes para el reconocimiento y garantía de derechos humanos y acercar la justicia a la ciudadanía, transversalidad en resoluciones, perspectiva de género, enfoques de interculturalidad, interseccionalidad, reinserción social, derechos de las infancias, adolescencia y grupos vulnerables. En cuanto a su visión de la impartición de justicia, dice: de mi experiencia profesional aprendí que al impartir justicia se deben atender las causas y consecuencias de los conflictos, abordarlos con sensibilidad y eficacia, atender la versión de las personas involucradas, tomar en cuenta las consecuencias que tendrá la resolución para quien interpone el recurso y para toda la sociedad. Impartir justicia es no agudizar el conflicto, sino lograr una solución equitativa y armónica para seguir construyendo la paz y restaurar la confianza en las instituciones. Sus principales propuestas fueron las siguientes: buscar el interés social. El amparo no es un medio para obstaculizar la función del Estado, sería contrario a la colectividad. La división de poderes no es confrontación, es el ejercicio coordinado de sus funciones. A la sociedad le interesa la protección de los derechos, pero no a costa de sí misma. Los jueces constitucionales deben actuar para proteger al pueblo, deben aplicar las leyes dictadas por los representantes populares, no construir reglas especiales basadas en su criterio. La propuesta número 2 fue evitar el amparo para efectos. Justicia que llega tarde no es justicia. Usar el amparo para corregir vicios de forma retrasa la solución de los conflictos. Ninguna formalidad justifica la falta de justicia pronta y expedita. Retrasar la solución apegada a las leyes dictadas por los representantes populares y los hechos probados por tecnicismos y formalismos, prolongando las controversias, tiene un costo altísimo para la sociedad y las partes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe procurar pronunciarse sobre el fondo. Y la propuesta 3, utilizar lenguaje accesible. El legislativo plasma los valores de la sociedad en leyes. La realidad social determina el sistema jurídico, no al revés. Los jueces aplican esas leyes dictadas por los representantes populares, no las crean. Las sentencias deben ser claras, sencillas y accesibles para las personas a quienes van dirigidas. Las sentencias son manifestaciones vivas de los valores de una sociedad, no pueden ser extrañas a ella. El pueblo debe poder sentirlas como propias. Dentro de su currículum, pues podemos decir que sus grados de estudios, ya lo dije anteriormente,
máximo es el doctorado, y su trayectoria académica fue, como les dije, doctora en Ciencias Penales, maestra en Criminología, licenciada especialista en Derecho de la UNAM y tiene varios diplomados. Bueno, esto es en el caso de la que quedó en el quinto lugar, la doctora Sara Irene Herrerías Guerra. Ahora, en el caso de los que tampoco hemos dado mucha información, que son los hombres que quedaron después de Hugo Aguilar, estamos hablando primero de, si no me equivoco, Giovanni, ¿no? Creo que Giovanni está en primer lugar, vamos a ver, sí, efectivamente, Giovanni Azael Figueroa Mejía. Bueno, él, ¿quién es Giovanni? Dice, ¿por qué quiero ocupar un cargo público? Porque quiero contribuir con mi país en la reconstrucción del Poder Judicial Federal, y porque es la labor que ahora debe desempeñar la Suprema, quiere ser parte de la labor que ahora desempeña la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su visión de la fusión jurisdiccional: es indispensable que la Suprema Corte se integre con perfiles que conozcan y sepan interpretar la Constitución en particular y el ordenamiento jurídico en general, pero además que tengan gran disposición para escuchar a la población y empatizar con sus necesidades. Se requiere que la función jurisdiccional sea accesible, transparente y que responda a las inquietudes, valores y aspiraciones de la sociedad. Su visión de la impartición de justicia: la Suprema Corte debe proteger los derechos de toda la población, especialmente de los más vulnerables, garantizar que las leyes respeten la Constitución y los tratados internacionales y velar por el equilibrio de competencias entre autoridades. Para ello, sus integrantes deben ser imparciales y honestos y emitir sentencias claras y humanistas que contribuyan a la conformación de un renovado sistema de justicia equitativo y sensible a las necesidades sociales. ¿Cuáles son sus principales propuestas? La propuesta número 1, dialogar constantemente con los poderes ejecutivo y legislativo para fortalecer juntos el Estado de Derecho, el bienestar común y la protección de derechos humanos. La propuesta número 2, asegurar una integración igualitaria e incluyente variados entre, por ejemplo, estudios avanzados en Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Civil, Derecho Penal y Derecho Electoral. En fin, vamos a ver si hay alguna información extra sobre Giovanni, de lo que acabo de comentar. Te tarda un poco, perdón, bueno, ok. Fue postulado por el Poder Ejecutivo Federal, es importante también decirlo y reconocerlo. Es uno de los candidatos que compitieron, ya los dije, para la Suprema Corte, y bueno, figuraba en el número 43 en la boleta. Su propuesta se enfoca en una transformación del Poder Judicial desde la cercanía con la ciudadanía y el respeto riguroso a la Constitución mexicana. Hasta el momento, el candidato, bueno, ya lo sabemos que el más votado fue Hugo Aguilar Ortiz. Se perfila como una de las opciones con mayor. En el caso de Giovanni, a diferencia de Hugo, Giovanni se perfilaría como una de las opciones con mayor preparación técnica y académica y con un discurso orientado a la apertura, inclusión y diálogo institucional. Esas serían sus fortalezas, digamos, de alguna forma. ¿Qué más? Dice, en su visión, la Suprema Corte debe ser una institución con puertas abiertas, dispuesta a escuchar a la ciudadanía y receptiva a las propuestas sociales. Figueroa plantea que los ministros deben ser imparciales, honestos y con la capacidad de emitir sentencias claras y humanistas. Esta cosa se traba un poquito. Bueno, está un poco lenta la computadora. Vamos a ver si podemos hacerlo más. Bueno, sus propuestas clave, ya lo habíamos dicho algunas: diálogo constante con los poderes ejecutivos, impulsar la paridad de género y la inclusión de grupos minoritarios, establecer mecanismos para que la población participe activamente. Su propuesta va dirigida a reconstruir la confianza en el Poder Judicial en un enfoque empático, accesible y equitativo. Bueno, pues ya dijimos los textos que ha de su trayectoria profesional, académica, etcétera. Bueno, yo creo que eso es todo como parte de lo que es su currículum. Vamos a ver a Espino.
A ver, Irving Espinosa Betanzo. Irving Espinosa Betanzo, a ver, permítanme un momentito. Un momento. Que quedó el siguiente, estoy nomás checando el siguiente lugar que quedó para ir en orden. Trataría esta cosa. Mi computador está un poquito lentón. Vamos a ver. Sí, Irving Espinosa Betanzos y después dejamos a Arístides en el último lugar. Ok, vamos a ver entonces a Irving Espinosa Betanzo. Ok, ya lo tenemos aquí, permítanme un momento. Bueno, ok. Irving Espinosa Betanzos, experiencia laboral, vamos a ver, magistrado de la Sala Superior Sección Especializada, Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de 2019 a la fecha, subprocurador jurídico de planeación, coordinación institucional y de derechos humanos de la Procuraduría General de la Ciudad de México, secretario técnico en el 2019, o más bien, sí, el 5 de diciembre de 2019, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, el 24 de septiembre al 3 de diciembre de 2018, asesor de la secretaria de la mesa directiva del grupo parlamentario de Morena a cargo de la diputada Ernestina Godoy, trabajó cercanamente a Ernestina Godoy, de noviembre de 2015 a julio de 2018, secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la cuarta legislatura, de noviembre de 2012 a octubre de 2015, coordinador de servicios legales y apoderado legal de la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal, de noviembre de 2019 a septiembre de 2012, y bueno, estudios, los cursos que ha tenido. Primero vamos con los cursos y luego con los estudios adicionales. Cursos, por ejemplo, en Derechos Humanos y Género, impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del 15 de abril al 12 de mayo de 2019. Curso básico de Derechos Humanos, impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del 4 al 31 de marzo del 2019. Curso para formación del secretario de Acuerdos de Juzgado Civil de Primera Instancia, impartido por la Facultad de Derecho de la UNAM, de enero a junio de 2009, y diplomado en el juicio de amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM, de 2003 al 2000, en 2003. Bueno, estudios adicionales, maestría en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Parece que el título todavía está en trámite, todavía no tiene la maestría, por lo que dice aquí. No tiene todavía terminada la maestría, creo. Vamos a corroborarlo ahorita, permítanme un momento. Y una especialidad en gestión pública por la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal. Tiene diploma y la cédula de la especialidad, de esta especialidad en gestión pública. Parece ser que no tiene, permítanme un momento. No parece ser que esta es la información que tengo. Parece que no tiene todavía el doctorado ni nada y la maestría no la ha terminado, pero el título está en trámite. Pero bueno, por lo que se ve aquí, fue una persona que estuvo trabajando en coordinación y muy cercana a Ernestina Godoy, a la diputada Ernestina Godoy, y también, por lo que veo en Iztapalapa, con la que ahora es jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues yo creo que ha estado trabajando bastante con la Cuarta Transformación, por lo que se ve por su historial. Entonces, ahora nos falta el último lugar de los que quedaron seleccionados, y que es Arístides Guerrero. ¿Quién es Arístides Guerrero? Sería el que quedó en último de los lugares dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién es Arístides Guerrero? El candidato a la Suprema Corte, que decía estar más preparado que un chicharrón. Digamos que este candidato, que ya quedó electo, pues realmente es el más polémico. Yo creo que es el más polémico de los que están ahí. El resto pues tiene una carrera bastante bien sólida y bastante bien demostrada, pero el caso simpático, digamos polémico, es el de Arístides Guerrero. Vamos a ver qué es lo que dice esta información sobre Arístides Guerrero. Arístides Guerrero García enfocó su campaña durante el tiempo que lo hizo en promover el uso de la inteligencia artificial y también de simplificar el lenguaje
del Poder Judicial, eliminando los tecnicismos. Él sacó esta frase famosa que hizo que todo el mundo lo considerara el candidato chicharronero, así se le conoció. Esa frase que decía que está más preparado él que un chicharrón, y por eso se le dijo el candidato chicharronero. Bueno, así se describe a Arístides Rodrigo Guerrero García, como que está más preparado que un chicharrón, candidato ya electo en el último lugar a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se hizo popular también en redes sociales gracias a su singular spot, en donde decía esto al inicio de las campañas para la elección judicial. Durante esta campaña electoral, Guerrero García se ha autodenominado como el ministro de las Juventudes, ya que no solo busca acercar el Poder Judicial a los jóvenes, sino también implementar herramientas digitales para mejorar el sistema judicial en el país. Y aquí hago un paréntesis. Quiero pensar que a lo mejor eso hizo que él quedara dentro de la terna de los 9, en el último lugar, pero al final quedó dentro de la terna de los 9, porque pues a lo mejor ahí los jóvenes que participaron decidieron que pues es el futuro, que es lo más innovador, independientemente de su tono polémico, de lo chusco de su cuestión, de sus declaraciones. Pues al hablar de modernidad, al hablar de inteligencia artificial, al hablar de acercar el Poder Judicial a las juventudes, pues eso ha de haber causado cierta simpatía entre la población particularmente joven, quiero pensar, ¿no? Bueno, en sus redes sociales, Arístides Guerreros destaca con orgullo su formación académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también funge como profesor en la Facultad de Derecho. Como si impartiera una clase, el candidato a la Suprema Corte ha intentado explicar de manera más accesible algunos derechos constitucionales de los mexicanos. Un ejemplo de ello es su manera de abordar el tema de la reforma del 2011 al artículo 1 de la Constitución, donde la comparó con la canción Amar y Querer de José José. Son ese tipo de ocurrencias que él tiene, ¿no? Este tipo de explicaciones forma parte de sus propuestas para reducir los tecnicismos del lenguaje jurídico y hacer que las decisiones del Poder Judicial sean más comprensibles para toda la ciudadanía. Y entonces ahí fue donde se justificó que sacó esta expresión de más preparado que un chicharrón. Cuento con doctorado, maestría, especialidad en Derecho Constitucional y todos los grados obtenidos con mención honorífica en la UNAM. Y bueno, esas son sus declaraciones. Es licenciado en Derecho por la UNAM, donde también cursó la especialidad de la maestría en Derecho. Posteriormente obtuvo un máster en Derecho Parlamentario, Estudios Legislativos y Elecciones por la Universidad Complutense de Madrid. Más adelante obtuvo el grado de doctor en Derecho por la misma Facultad de Derecho de la UNAM. Su carrera en el ámbito jurídico ha estado centrada en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, donde se desempeñó como director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia. También estuvo al frente de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores y fue nombrado secretario de Estudio y Cuenta. En la función pública ha trabajado para la Secretaría de Gobernación, donde fue designado subdirector de análisis normativo de la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos. Además participó como asesor en el Centro Público Infotec del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, ahora Secretaría de Estado. En 2018 fue nombrado comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, InfoCDMX. Durante su gestión impulsó el uso de tecnologías como la inteligencia artificial y otras herramientas digitales para mejorar la transparencia institucional. ¿Cuáles son las propuestas de Arístides Guerrero García para la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Rumbo a la elección judicial de este pasado 1 de junio, Arístides Guerrero García se enfocó en proponer mejoras en el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el objetivo de acercar al Poder Judicial a la población, principalmente a los jóvenes y a las comunidades indígenas. Entre sus propuestas se encuentra realizar sesiones de la Suprema Corte en diversas regiones y espacios públicos del país, como universidades o plazas. Guerrero García explica que este tipo de iniciativas ya se han llevado a cabo
en otras instituciones jurídicas como la Corte Interamericana, que ha celebrado sesiones en lugares públicos de México como en el Palacio de Minería o la Biblioteca Vasconcelos. Otra de las reformas que plantea Arístides Guerrero García para el Poder Judicial es eliminar los tecnicismos en las resoluciones jurídicas y redactarlas en un lenguaje accesible. A esta iniciativa la denomina el derecho a entender el derecho. Y también propone que las sentencias estén disponibles en lenguas indígenas y en formatos inclusivos. La campaña del candidato a la Suprema Corte también se ha caracterizado por promover el uso de herramientas digitales para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. En este contexto, Arístides Guerrero García propone incorporar la inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas dentro del sistema judicial, como la clasificación de documentos y la búsqueda de jurisprudencia, con el objetivo de reducir la carga de trabajo para los jueces y acelerar los procesos. El profesor de la UNAM también ha sugerido que la inteligencia artificial sea utilizada para brindar asistencia jurídica virtual a los ciudadanos con el fin de facilitar el acceso a la información legal y orientar a la población sobre los procedimientos judiciales. El candidato a la Suprema Corte ha enfatizado que estas propuestas no buscan reemplazar a los jueces, sino que la inteligencia artificial funcione como un mecanismo de apoyo que mejore el control de calidad de las sentencias jurídicas para asegurar su coherencia y claridad. Con una campaña concentrada en redes sociales y que combinó innovación y cercanía bajo un enfoque pedagógico, Arístides Guerrero García buscó demostrar que está más preparado que un chicharrón para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su propuesta de acercar la justicia a la ciudadanía, incorporar herramientas tecnológicas y eliminar las barreras del lenguaje jurídico lo posicionaron ya, de hecho, como uno de los candidatos a seguir durante la campaña de la elección judicial, y finalmente lo lograron colocar en el 9º lugar dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues ahí está, quedó dentro este señor, el que le dicen chicharronero, el candidato del chicharronero, Arístides Guerrero, quedó dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo ven? Pues ahí está, esos son los que quedaron en esas posiciones, del primero al 9º. Les digo, no voy a decirles la información relacionada con los otros ministros, porque ya se los había dado, ya hemos hablado bastante de Lenia Batres, de Yasmín Esquivel, de Loreta Ortiz y de los demás. En general, de Hugo también ya acabo de mencionarles acerca de Hugo, lo dijimos ayer un poco también, de Hugo Aguilar Ortiz, ya hablamos un poco de él, de su experiencia, de la importancia de que él se convierta en el próximo ministro de la presidente de la Suprema Corte. Vamos a hacer una pequeña reflexión antes de terminar este en vivo. Dice Sofía Noriega, ¿y qué pasó con César Gutiérrez? Bueno, pues no quedó, mi querida Sofía, no quedó seleccionado. Yo ayer mencioné este tema, ayer platicamos un poco de las posibilidades de por qué no quedó César Gutiérrez, por qué quedó relegado. Manuel Pedrero y otros estaban acusando que había fraude y no sé qué tanto. En realidad no, es muy aventurado decir eso, yo creo que no, es muy irresponsable. Hay de dos sopas, hay dos posibilidades. Una que están argumentando Manuel Pedrero y otras personas es que los acordeones que repartió la derecha pues surtieron efecto y eso dejó fuera a César Gutiérrez. Puede tener un cierto impacto, pero no por completo, porque si eso fuera así, otras personas que no estaban en los acordeones pues no hubieran estado dentro. Estamos de acuerdo. Yo no sé exactamente quiénes estaban dentro de los acordeones, pero yo les apuesto que no estaba Hugo Aguilar Ortiz. Yo les apuesto que no estaba ni Lenia, ni Loreta, ni Yasmín. O sea, yo estoy seguro que la gente de la 4T no estaba. Si hicieron esos acordeones los de la derecha, pues debieron haber puesto, supongo, a Marisela Morales o a candidatos de la derecha que fueran de alguna forma la línea política ideológica de la derecha, para que ganaran ellos. Entonces,
no le veo, ciertamente no estaba dentro de la terna del acordeón César Gutiérrez, pero no era el único que no estaba, mi querida amiga. No estaban otros. Entonces, esa es una posibilidad que manejó Manuel Pedrero, pero para mí hay otra. Para mí hubo un análisis que hizo Viri Ríos, que yo lo di a conocer aquí, que ustedes espero que lo hayan visto, y fue el análisis de Viri Ríos el que a mí personalmente, ayer lo expliqué, y a mi compadre, a mi esposa, a mucha gente los hizo no irse por César Gutiérrez Priego, sino que elegir otros perfiles. Por ejemplo, Hugo Aguilar, que no estaba dentro de la línea de lo que había mencionado algunos otros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, dice José Miranda, creo que era buen candidato. Sí, mi querido José Miranda, era buen candidato, pero había ciertas dudas, y eso es lo que yo les expliqué el sábado y el día de ayer. Desde mi punto de vista, la duda muy grande que había era el hecho de que él, en entrevistas, había dicho que él había apoyado jurídicamente como abogado a los militares que cometieron el crimen de Tlatlaya. Él defendió abiertamente a los responsables, a los culpables del asesinato de estos mexicanos en Tlatlaya por parte de miembros del ejército. Entonces, bueno, esa es la razón. Desde mi punto de vista, esa fue la razón. Esa fue la razón para que dentro del análisis de Viri Ríos, que fue muy bueno, pues lo dejara muy mal calificado, y eso yo lo tomé en cuenta para no ponerlo. Y así como yo, lo hizo mi compadre, lo hizo mi esposa, lo hicieron gente que siguió este análisis de Viri Ríos. Yo lo recomendé, yo lo sugerí, yo expresé mi preocupación por parte de lo que tiene que ver con César Gutiérrez Priego, por esa razón, más allá de otras cosas. Yo decía, y dice José, sí, por eso yo creo que se fregó, mi querido José, porque nunca se desligó de estas cuestiones de los militares. Nunca se desligó de esta cuestión de los militares. Ahora, no es por nada, pero a mí sí hay algo que sí me preocupa. Yo en esta transmisión del día de hoy, antes de que se me acabe el tiempo, quiero decirles que yo, a reserva de que yo les dije ahorita la información sobre estos candidatos que no la había mencionado, porque estos quedaron dentro, no la había mencionado de manera específica, no había dicho todo su historial. Yo estuve buscando hace rato, bueno, durante el día de hoy, el análisis de Viri Ríos otra vez, para poder ver dentro del análisis de Viri Ríos cómo habían quedado calificados cada uno de estos personajes que están dentro de la Suprema Corte ya. No pude. Inténtenlo, donde yo dejé el TikTok, intenten entrar ustedes en la página del análisis, de la evaluación de las calificaciones que hizo Viri Ríos. Ya no se encuentra en su página, ya no está. El análisis de Viri Ríos ya no está. Lo intenté ayer, lo intenté hoy, y ya no está ese análisis. Es una verdadera lástima, porque en ese análisis ahí calificaba de una manera muy objetiva, desde mi punto de vista, a todos los perfiles de la Suprema Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de esas tres boletas. A todos y cada uno de ellos los analizaba, los estudiaba, los evaluaba, decía sus antecedentes, como yo les dije, antecedentes que no venían en las redes sociales, como eso de César Gutiérrez Priego que les estoy diciendo. Eso obviamente no lo iba a decir César Gutiérrez Priego de su boca, pero lo decían periodistas. Había salido en los medios, en diferentes medios, había salido esto, en donde él había expresado su apoyo, su solidaridad, su defensa, como quieran verlo, de los militares. Y bueno, será porque su papá era el general Gutiérrez Rebollo, será por lo que ustedes quieran, pero a mí eso me salieron chispas por eso. O sea, me salió la sospecha y yo dije, pues no. De hecho, mi querido Tenax, mi querida Sofía, yo lo tenía en mi primera selección. Si se acuerdan de los videos que hice hace una semana o más, por ahí más o menos, yo había dado una lista y dentro de esa lista había puesto a César Gutiérrez Priego. Yo lo había puesto, pero después cambié de idea una vez que conocí el análisis de Viri Ríos, porque me di cuenta de ese dato que para mí fue muy fuerte, muy contundente, y me hizo quitarlo de la lista. Si eso trascendió, pues no lo sé, pero yo supongo que trascendió. Yo creo que ese análisis de Viri Ríos sí trascendió, porque la gente está muy politizada, como dice el presidente López Obrador, la gente está muy enterada, muy informada,
los mexicanos, y quizá eso hizo que diera el cambiazo la votación y que quedara fuera. Ahora, yo como estaba viendo los resultados de la elección en su primera etapa antes del 50%, la verdad es que el tercero, cuarto y quinto lugar estaban bastante empatados. Para mí, pues, fue una lástima que no quedaran dentro Isaac de Paz, que no quedara dentro, no me acuerdo cómo, había otro que yo había elegido dentro de mi selección, otro de los hombres. Pero bueno, esa fue la decisión de la mayoría de los mexicanos, así fue. Y pues hay que ver qué pasa con esta nueva Suprema Corte. Dice Sofía, de hecho a mí cada rato me aparecía la página. Bueno, pues ahí está, mi querida Sofía. O sea, realmente sí hubo una difusión muy amplia de esta página. Gracias, mi querido Abraham Ávila, bienvenido. Hubo una difusión bastante grande de esta página de Viri Ríos, y yo creo que eso marcó la diferencia. Ciertamente, en el caso particular de Lenia Batres, bueno, ella estaba muy bien calificada, no había ningún problema, pero tanto Lenia como Yasmín Esquivel, como Loretta Ortiz, ahí venía en el análisis de Viri Ríos, venían ciertas cosas que le metían mucho ruido a sus candidaturas. Entonces, yo creo que en el caso de esas tres candidatas, el hecho de que estuvieran ya en la Suprema Corte, de que estuvieran claramente vinculadas con la 4T, de que han estado oponiéndose a Norma Piña, pesó, en el caso de ellas tres, pesó más eso, y las dejó adentro, en los primeros lugares, que el análisis de Viri Ríos, que en el análisis de Viri Ríos, en realidad, ni Loretta ni Yasmín salían muy bien libradas. Lenia de todas maneras salía muy bien, ¿no? Lenia salía muy bien. Pero Loretta y Yasmín, la verdad es que ahí como que había cosas de ellas a madurar, y va a decir, no, pues ya le bajo, ya ni modo, así es la cosa, no puedo decir fraude cuando no puedo probarlo. Y además César Gutiérrez Priego, si no me mal entendí un mensaje por ahí, una imagen que no me tocó estar dentro de la Suprema Corte, como reconociendo su derrota, sin acusar y sin cuestionar el proceso, ni la elección, ni el recuento, ni absolutamente nada. Entonces, pues pero no sé si sin censura también reflexione esto y diga, no, pues ya, o sea, no podemos andar diciendo cosas que no tenemos manera de probar, ¿no? Dice Tenax, de hecho ya reconoció Hugo en Twitter, Manuel, sí, digo, no he visto lo de Manuel, pero ya lo reconocieron, o sea, inmadurez personal, inmadurez profesional, inmadurez política. La verdad yo creo que no era muy sensato. Hay que aliarse, hay que unirse, hay que consolidar este movimiento con todas sus limitaciones. Creo que es un esfuerzo muy grande. Si eso no es digno de consideración, tener a Norma Piña, a tener a Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la Corte, hay un cambio radical, aparte de los demás. Yo en los perfiles de los que veo, que les leí, algunos de los que no les había leído, o les había de la oligarquía, yo no los veo. O sea, sinceramente ahí, digo, algunos pensábamos que algunos perfiles eran preferibles por alguna razón, pero no. Saludos, bandidos. Incluso en el chicharronero, sinceramente no lo veo. No veo la mano negra. No veo a una Marisela Morales. No veo a otra, no me acuerdo, la esposa de Maceo de la Concha. No quedó la esposa de Maceo de la Concha. No quedó. Entonces no veo a la derecha metida ahí. Sinceramente se los digo. Vamos a ver qué pasa en los demás poderes. Bueno, los demás vayas. Igual a todos los que estén aquí, que no lo haya yo dicho y que no lo hayan escuchado. Si es su primera vez, o aunque no lo sea, los invito a que vayan al canal de YouTube, somos la 4T Noticias, mi canal hermano, el canal hermano de esta, para que aumentemos el número de suscriptores y vean los videos allá, compártanlos, denles like. No quisieron votar, mis queridos panistas, prianistas, ¿no? Saludos, mi queridos Juan Francisco, saludos, brother, saludos, gracias, qué bueno que estás aquí. A ti también, Juan Francisco, si no lo has hecho, ya somos la 4T Noticias, y se suscriban, gracias por sus likes. Gracias por compartir este video, este en vivo, y los demás. Allá pueden compartirlo, o pueden ver los anteriores, pueden darles like, por supuesto, pero sobre todo vayan y suscríbanse.
quisieron hacer daño con eso, pero la verdad es que ni cosquillas. Honestamente, yo creo que incluso se estaban haciendo el harakiri, como lo dije por ahí en un en vivo anterior, cuando en realidad llamaban a no votar, y pues para ellos era importante que sí hay que ir a votar, pero no por lo judicial, sino por en las elecciones locales de los estados de Veracruz y de Durango. Imagínense nada más la ridiculez. Y les quiero agradecer. Ya no me dio tiempo de poner unas ideas por ahí, de dar a conocer unas ideas, una reflexión, pero pues mañana los puedo incluir. Les quiero agradecer mucho, particularmente a todos ustedes, por supuesto, a Marco, a Tenax Vite, a Sofía Noriega, a Leor, por supuesto, bueno, por ahí ahorita se me fue el avión. Excelente inicio de semana, mi querida Sofía, también para ti. Antonio, sí, a mi querido Antonio, perdón, ya se me fue, siempre se me va tu nombre, Antonio. No sé por qué se me va tu nombre. Siempre Tenax termina recordándomelo. Gracias, mi querido Antonio Sotelo, mi querido Antonio. A ver, te gané, mi querido Tenax, te gané. Me acordé del apellido primero que tú. Gracias, mi querido Tenax, por los recordatorios, que siempre me haces una super alivianada. Gracias. Todos, gracias por estar aquí. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad de Somos la 4T Noticias, por estar en el chat, por ayudarme en el chat también, por supuesto, por sus likes, por compartirlos en vivo, por irse al canal de YouTube y suscribirse también. Si no lo han hecho, háganlo, siempre lo repito, que también necesitamos la suscripción en YouTube. Ya nos conocemos los nombres, jajaja. Sí, mi querido José Miranda, claro que sí. Si son los fieles seguidores de este canal, mi querido José, claro que sí, José Miranda, que ya tenemos algún tiempo aquí con una serie de seguidores muy contundentemente fieles y muy partícipes de la información de lo que está ocurriendo en México, en el mundo, en todos lados. Y pues es algo que hay que mente, chairos, orgullosos todos de ser parte de esta cuarta transformación. ¿No lo pudiste encontrar ayer? Ah, mira, pero ayer sí transmití, mi querido José Miranda. Ah, porque no lo he subido. Bueno, lo voy a subir, perdóname, lo voy a subir ahorita el en vivo de ayer. Sí, tengo